Buenas tardes a todos muchas gracias por venir y apoyar esta iniciativa. Y la puesta en circulación de un sello dedicado a don Luis Gonzaga y Amézaga se lleva a cabo en el contexto de la conmemoración del 240 aniversario de la Paz de París, que reconoció a Estados Unidos como nación. Además coincide con el 230 aniversario del fallecimiento de este gran soldado y malagueño, ¿no? Y fallece en Málaga precisamente, o sea que vuelve aquí. Y a tan solo una semana, falta una semana, para su nacimiento. Él nació el 6 de abril de 1717, aquí en Málaga también, junto a la catedral. En la catedral precisamente estaban varios tíos y su hermano mayor de canónigo. O sea que, bueno, el malagueño vuelve a Málaga, aunque tenga apellido vasco, es un malagueño. Y el estudio de la correspondencia de las cartas entre protagonistas de la historia no solo es una fuente primaria de incalculable valor para el análisis de la historia, porque ofrece diversos puntos de vista y observaciones de primera mano, sino que constituye un fluido vital que va a permitir a la historia avanzar a través de los actantes que le van dando forma. En nuestro caso particular, nos ha permitido sumergirnos hasta la urdimbre por la que pasa la trama de las acciones humanas que van a conformar el tejido mismo de la vida. De esta manera, el análisis de la abundante correspondencia mantenida entre Luis Gonzaga y Amézaga en el desempeño de sus cargos gubernativos, con las autoridades decisivas en la fundación de la nación de Estados Unidos de América, como los generales George Washington, Charles Lee, Nathaniel Greene, Stuart Dickinson, gobernadores y funcionarios como Robert Morris, Patrick Henry, John Hancock, Lyman Hall, Edmund Pendleton, John Page, John Berry, Thomas Gage, Peter Chester, entre otros muchas autoridades, además de con la realeza, y no solamente con la europea, con España y con Francia, sino también con el sultán de Marruecos, Mohamed III. Tuvo correspondencia con él directamente, ¿no? Nos permite obtener una perspectiva global de los principales acontecimientos y protagonistas, enmarcado en un siglo XVIII como bisagra entre el antiguo régimen y los nuevos cambios sociales, culturales, económicos y políticos, y que tendrán lugar a finales de este siglo, alumbrados por las llamadas revoluciones atlánticas, terminada entre el Golfo de Vizcaya, las Antillas y los focos iniciales de Nueva Orleans y Boston, que es más famoso, pero en realidad antes de Boston empezó Nueva Orleans, precisamente la Revolución Americana. Precisamente el estudio de la correspondencia de George Washington, mantenida con sus generales, nos dio a conocer en su misiva la respuesta a Charles Lee, el 4 de septiembre de 1776, que el gobernador y general Gonzaga reconocía a este como general de los Estados Unidos americanos, y lo dijo en español, lo dijo en castellano. Es la primera vez que se dice el nombre de Estados Unidos y se dice en español. Constituía la primera vez que un representante gubernamental de una potencia europea, que era España, identificaba a Estados Unidos como un país soberano, a uno de los generales como tal, y no como un mero líder de tropas rebeldes. La carta de Gonzaga, en la que ofrecía a la nueva nación prestar toda la ayuda que estuviera en su poder, fue recibida por los generales Washington con regocijo y satisfacción, por su carácter halagüeño, pasando al conocimiento del comandante en jefe del ejército continental, Washington, a través de su edecán y mano derecha, Joseph Reed. De esta manera, el general Gonzaga se convertirá en el inspirador del nombre de Estados Unidos de América, avalando el término ya sin anteponer 13 o colonies a la denominación que aún quedaba como reminiscencia de las colonias inglesas. Este cruce de correspondencia entre estos generales, como hemos localizado gracias a la Universidad de Virginia, estaba todavía sin vincular con el personaje que hoy nos ocupa, porque parecía el apellido Gonzaga erróneamente como Benzaga, con V, en la correspondencia de los papeles de Washington. Además, el análisis de la correspondencia de Luis Gonzaga nos traza con bastante claridad las redes de influencia que se mantenían entre Europa y América,
al tiempo que se nos desvelan aquellos agentes que servían de nudo de correspondencia discreta en una época en que la ingeniería militar y los altos oficiales trabajaban con redes de inteligencia, a falta de internet, en lo que podríamos denominar un postal networking. O sea, al hilo de esto, y a lo largo de nuestra investigación, un nuevo personaje se nos ha ido perfilando ante nuestros ojos hasta cobrar una importancia inusitada. Se trata de su primo, el primo de Luis Gonzaga, el rico financiero Marquis de Mésaga. Es español, pero vive en Chantilly, a la afuera de Versalles, a la afuera de París. Es el hijo de un gobernador de Málaga, precisamente, que tiene una calle en Ciudad Jardín. Es el hijo de Baltasar Hurtado de Amézaga Gonzaga, o sea que tiene también bastante relación con Málaga. Analizando las cartas y encuentros mantenidos entre el Marquis de Mésaga y el doctor Benjamin Franklin, que son 14 cartas y varios encuentros personales, podemos observar cómo Amézaga provee entre 1777 y 1783 a este padre fundador y primer ciudadano de Estados Unidos, que es reconocido como Benjamin, el primer ciudadano de Estados Unidos, de los contactos necesarios que harán posible a la financiación para la independencia, entre ellos lo de su propio hijo, el ministro de Finanzas Amelou, secretario de Estado del Rey de Francia y gran comendador de la Orden del Espíritu Santo, que ejercerá su influencia desde la corte de Francia. Paralelamente, desde la otra orilla atlántica, Luis Gonzaga y Amézaga actuaba desde su posición como capitán general de La Habana, donde mantendrá un encuentro en la primavera de 1783, que precisamente ahora estamos conmemorando ese 240 aniversario de ese encuentro real, porque es el que se convertirá en William IV, el rey Guillermo IV de Inglaterra, Su Alteza, este príncipe. William, pues se encuentra en la residencia de La Habana, allí, la residencia de Gonzaga. Y intervendrá también en las negociaciones de París el suegro de Gonzaga, nada menos, que también lo hemos localizado hace poquito, que es el coronel don Gilberto Saint-Maixent, que es también el suegro de Bernardo de Galvez, el suegro de los dos. Bueno, pues se presenta allí, en esta que le hemos encontrado, se presenta con un mapa a las negociaciones ante John Jay, que es el ministro norteamericano, y el conde de Aranda. Y dice textualmente que ya lleva el mapa, el plano de América Septentrional, trazadas las fronteras. O sea que antes de terminar la guerra ya tenían delimitado más o menos cómo iba a empezar a ser Estados Unidos. Y bueno, todo esto ocurre en agosto de 1782. Los movimientos estratégicos de esta gran red de influencias discurren dentro del llamado Plan Le Conciliateur, que significa el conciliador, que es el mismo apodo que utiliza Gonzaga. Se le llama así porque él concilió la vida entre los franceses y los españoles en la Luisiana, que se lleva a cabo entre diversos agentes de la red Gonzaga, Washington, Franklin, Amézaga. En otro orden de cosas, debemos precisar que no se conserva el retrato oficial de Luis Gonzaga y Amézaga. Tan solo nos ha llegado un supuesto retrato suyo que se custodia en la biblioteca de Luisiana, inspirado a su vez en el autorretrato del pintor andaluz Murillo y pintado por el retratista José Nicolás Escalera Domínguez, que recibió un siglo después influencia de la escuela sevillana. La ausencia de retrato seguramente tiene relación con la persecución que sufrió esta familia, la familia, los hijos especialmente, y también sus nietos, por su condición de afrancesados y liberales durante el reinado de Fernando VII. Así pues, la imagen que aparece en el sello es de mi autoría, realizada a partir del retrato atribuido al gobernador Gonzaga en Luisiana, y tras una investigación de historia familiar basada en los retratos de sus primos los Amézaga, que presentan gran similitud con los propios descendientes de Gonzaga. También lo hemos investigado y nos hemos puesto en contacto con ellos, y que me ha permitido redefinir el retrato de este gran español, protagonista clave en la historia del mundo. Algo similar le ocurrió a su esposa Isabel Saint-Maixent de Gonzaga y a sus hijos. De momento, la Universidad de Málaga y la Real Academia de la Historia están aportando luz a las figuras de sus descendientes, al publicarnos estudios
sobre sus hijos Francisco y Mariano Gonzaga, el primero amigo íntimo del general Torrijos y presidente de la Junta Liberal, y el segundo, Mariano Gonzaga, edecán del rey José I de Bonaparte, quienes por defender las ideas de libertad y progreso, antes de alcanzar España la democracia, fueron perseguidos. En las últimas investigaciones testimonian que las actuaciones del español Luis Gonzaga y Amézaga y de su primo el Marqués de Amézaga, a través de sus respectivas redes de influencia, fueron determinantes especialmente entre 1776 y 1783 para el nacimiento de los Estados Unidos de América como nueva nación. Desde aquí reiteramos nuestro agradecimiento a todas las instituciones que están apoyando y también a todos ustedes, pues por todos estos logros que estamos avanzando en la investigación y que se pueda difundir, porque son logros de personajes tan relevantes para la historia internacional y que sigan reconociéndose. De esta manera no solamente se logrará hacer justicia histórica, sino promover la idea de que las actitudes diplomáticas de militares y estrategas conciliadores como Gonzaga y Amézaga minimizan los conflictos internacionales y que no haya tanta guerra, ¿verdad? Muchas gracias a todos por estar aquí.